buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí y hacer que sea posible esta clase, que es una continuación de las dos clases anteriores sobre el estudio de los rayos individuales que se hicieron en el World Teacher Class de Barcelona, la Santa. Entonces esta tercera clase es una continuación, ampliación, y también hablaremos de algunas pequeñas rectificaciones en relación con las dos clases anteriores, porque en el tema de los rayos siempre estamos aprendiendo. Entonces en esta tercera clase hablaremos de algunos cambios que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Por eso esta clase es la clase más actualizada y es mejor pues escuchar y ver esta clase en relación con las dos anteriores. Vale, entonces el tema que tratamos hoy es el estudio de los rayos individuales a través de la carta natal. Vale, ¿qué son los rayos? Luz. ¿Puedo citar vuestros nombres para la grabación o alguien tiene algún problema? Vale. De protección de datos. No. Luz, ¿para ti qué son los 7 rayos? La gorra, por favor. No. Lo que tú quieres, lo que tú crees. No, es que tengo un problema para hablar en público. Vale, pues no hay problema. Jordi, para ti, ¿qué son los 7 rayos? Bueno, yo sé lo que explicaste tú en los vídeos. Según explicaste tú en los vídeos, estos 7 rayos son 7 energías diferentes que salen del tercer rayo cósmico, que es el tercero, o el segundo rayo cósmico. O sea, son 7 energías diferentes que están presentes en todos los seres vivos del planeta. Perfecto. Silvia, ¿para ti qué son los 7 rayos? Bueno, para mí, como a nivel práctico, es como ha dicho ya Jordi, que vienen que es una manifestación de unas energías, ¿no? Entonces, me ayuda a comprenderme a mí misma, saber en qué puedo ser útil y qué puedo hacer conmigo misma, ¿no? Para mí es para conocerme y para poder utilizar esta encarnación mejor para hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Y como que me guía, porque a veces pienso, a ver, tengo la duda, ¿no? En según qué rayo tengo, pero a medida que los voy estudiando voy comprendiendo en qué rayo me identifico más, y eso me ayuda a conocerme. Vale, eso es la aplicación del conocimiento de los 7 rayos, pero para empezar, ¿qué son los 7 rayos? Dios, el Ser Supremo, es al mismo tiempo trascendente, pero también inmanente. Entonces, todo el universo está impregnado de la energía de Dios. Todo. Y de esta energía que llamamos Dios, el ser absoluto que se ha manifestado, ¿de acuerdo? De Dios, cuando surge todo el universo, pues todo queda impregnado de estas 7 energías que derivan de Él, vienen de Él, porque son en parte Él mismo. Primero se manifiestan los rayos de aspecto, el primero, el segundo y el tercero, son el comienzo de todo el proceso del universo. Primer rayo, voluntad-poder, segundo, amor-sabiduría, y tercero es inteligencia activa, lo que es la creación de las formas. De estos 3 primeros rayos, que están en todas las teologías, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Brahma, Vishnu y Shiva, surgen a continuación las 4 energías siguientes que se llaman los rayos de atributo, que es el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. El cuarto es la armonía a través del conflicto, el quinto, el rayo de la ciencia o el conocimiento, el sexto rayo de devoción e idealismo y el séptimo rayo
de magia organizada o magia ceremonial y organización. De manera que cuando surge el universo, todo queda impregnado por estas 7 manifestaciones de Dios, y no hay nada en el universo que no esté impregnado de uno de estos 7 rayos. Todo está, todo en el universo, y todos los seres, y todas las galaxias, todos los planetas, todos los reinos, todo, absolutamente todo en el universo está impregnado de los 7 rayos, de uno de los 7 rayos. No hay nada que esté fuera de los 7 rayos, ¿de acuerdo? Pero cada rayo aporta una cualidad, que es esencialmente una cualidad de la divinidad. Por tanto, partiendo de esta premisa, que es una afirmación de las enseñanzas esotéricas más antiguas, ¿no? También en el cristianismo se habla de los 7 espíritus ante el trono de Dios, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Pues llegamos al sistema solar, que es un sistema solar de segundo rayo, de amor y sabiduría. Todo nuestro sistema solar es un sistema solar de segundo rayo, con lo cual el objetivo último de nuestro sistema solar es la demostración máxima de que Dios es amor. ¿De acuerdo? En realidad, todo lo que viene después del sistema solar de segundo rayo, los planetas y los seres vivientes y los seres humanos, de hecho son como subrayos, son como clasificaciones de este gran rayo que impregna nuestro sistema solar, que es de segundo rayo. Cada sistema solar obedece a un rayo, está impregnada por un rayo. El nuestro es de segundo rayo, de amor y sabiduría. Y esto es fundamental, nunca perderlo de vista, porque la meta para nuestro sistema solar es el desarrollo y el cumplimiento lo más perfecto posible de que Dios es amor. Y eso nos da ya unas notas claves importantes para la vida espiritual. Porque en definitiva el amor lo es todo. ¿Vale? Entonces la voluntad tiene que desarrollar el amor, la sabiduría tiene que ser amorosa, la inteligencia y la construcción de las formas tienen que ser amorosas, el arte tiene que ser amoroso, la ciencia amorosa, la religión tiene que ser amorosa y la magia tiene que ser amorosa. Todo está impregnado del amor, ¿vale? Si tenéis preguntas las vais anotando y luego en la sesión de preguntas a la media hora las hacéis, ¿de acuerdo? A no ser que sea algo trascendente y lo preguntáis, ¿de acuerdo? Que también es posible. Vale, ¿hasta aquí alguna duda? Sí. ¿Importante? Es que esto de que el sistema solar sea el segundo rayo, Sí. ¿Y por qué el segundo rayo? O sea, Porque es así. Es lo que los maestros de sabiduría pues han visualizado. El tema de los 7 rayos es una información, una sabiduría que ha dado la jerarquía, sobre todo la ha dado el maestro tibetano, que es un especialista en los 7 rayos, y ellos nos cuentan cosas que algún día nosotros las podremos experimentar y comprobar cuando tengamos el nivel de la maestría. Entonces, uno lo puede tomar simplemente como una hipótesis de trabajo. En el ocultismo no hay que crearse nada a ciegas, pero uno toma las cosas como hipótesis de trabajo y empieza a trabajar con ellas, y si luego uno mediante experiencia llega a otra conclusión, pues cambia, que no hay que creerse en ningún dogma en el esoterismo, ninguno, ¿vale? Pero, bueno, hay que partir de ciertas hipótesis de trabajo. Entonces, esta afirmación del maestro tibetano, pues es la que hace en sus libros. La mayoría de la información de la que está extraído pues, esta clase y las anteriores son de los libros, vienen extraídas de los libros. Primer tomo y segundo tomo de los 7 rayos, de psicología esotérica,
y también un poco del tercer tomo de los 7 rayos sobre astrología esotérica. ¿De acuerdo? 1 y 2, psicología esotérica, 3, astrología esotérica, y el cuarto es curación esotérica. Y el quinto se llama los rayos y las iniciaciones. Entonces, hay que partir de esta hipótesis y tomarla como una hipótesis de trabajo. Vale, entonces, cuando llegamos al ser humano, el ser humano también está impregnado, por tanto, desde lo más sutil, de lo más elevado, desde lo más espiritual a lo más denso, a lo más material, por estos 7 rayos. Entonces, el ser humano se compone de una chispa divina, una mónada, que es lo más elevado del ser humano, es ese fragmento de Dios que tenemos dentro, y nuestra mónada es de uno de los 3 rayos principales: primero, segundo y tercero. ¿De acuerdo? La mónada solo es en nuestro planeta de uno de los 3 rayos principales. La mayoría de las mónadas humanas en nuestra cadena terrestre son mónadas de segundo rayo de amor-sabiduría, mónadas de tercer rayo de inteligencia activa y unas pocas mónadas de el rayo primero de voluntad o poder. ¿De acuerdo? Y esto es otra afirmación que hay que tenerla en cuenta, con lo cual nuestra mónada pertenece, y algún día lo descubriremos, al primer rayo, de esas pocas de primer rayo, a las mónadas de segundo rayo y a las mónadas o mónadas de tercer rayo. Cuando la chispa divina nuestra inicia su descenso hacia los mundos inferiores al suyo, ella no puede descender por sí sola y tiene que enviar un reflejo suyo, como un rayo del sol envía un reflejo suyo a los mundos inferiores al suyo, que es el mundo monádico, es el segundo. Y de ahí viene la existencia de nuestra alma o yo superior. ¿De acuerdo? Entonces nuestra alma o yo superior es un reflejo de la mónada en los mundos inferiores, porque la chispa divina no puede descender, algo tan elevadísimo no puede descender a más abajo de su propio plano, de su propio mundo. Y entonces, pues, es ayudada por jerarquías angélicas, algunas de ellas que ya han pasado el reino humano, y ayudan a la mónada a que su reflejo, que se convertirá en el alma, venga a la existencia. ¿De acuerdo? En este proceso es cuando intervienen los ángeles solares o los agnisvatas. Ángeles solares que son entidades angélicas que ya pasaron por el estadio humano y unieron su vida con cada una de las almas humanas. Si hay 63.000 aproximadamente millones de almas humanas, hay 63.000 millones de ángeles solares, porque cada ángel solar, siempre el mismo, unió su vida con un alma humana. Y nos está ayudando ese ángel solar. 63. ¿Eh? 63. Aproximadamente, sí. 63.000 millones. Vale. Ahora somos 8.000 millones de almas encarnadas, pues hasta 63.000 millones están en los planos sutiles, en el plano astral después de morir, en el plano mental o de Bacán después de morir, en el plano del alma y también en el proceso de descenso, la encarnación, en el plano mental, en el plano emocional y en el plano también etérico, en proceso de encarnación. Me refiero que en todo ese proceso
después de la muerte y en proceso antes de encarnar, se encuentran el resto de almas humanas. Porque siempre somos las mismas en esta etapa. Aproximadamente 63.000 millones de almas humanas. Bien, entonces nuestra alma que viene en la asistencia, porque es un reflejo, una emanación de nuestra mónada, nuestra alma viene caracterizada por un rayo. ¿De acuerdo? El rayo de la mónada jamás cambia en todo un universo. Pero el rayo del alma dura miles y miles y miles y miles de años, o millones de años, ¿vale? Sin cambiar el rayo del alma. Pero llega un punto que también cambia. ¿De acuerdo? El rayo de la mónada no cambia, y el rayo del alma cambia, pero su duración es varios millones de años. ¿De acuerdo? Entonces el alma, nuestra alma, pues está impregnada de uno de estos 7 rayos que he citado antes. ¿De acuerdo? Pero el alma también, cuando tiene que seguir su propósito, que es encarnar en los mundos inferiores para ser dueña y señora de la materia, la tiene que conquistar, ¿de acuerdo? Pues tiene que crearse 3 vehículos, 3 cuerpos de materia mental, emocional y etérica física, para llegar hasta el punto más bajo de este sistema solar, que es el plano físico. El alma no puede descender directamente, algo parecido a la mónada. Tiene que crearse, con ayuda de los devas, 3 cuerpos, 3 vehículos que son temporales, transitorios, que duran una serie de años, y esos cuerpos, en cada encarnación, le aportan una serie de experiencias. El alma decide, antes de encarnar, qué cosas tiene que aprender, con qué almas tiene que reunirse en la siguiente encarnación, qué deudas tiene que saltar. Y le asigna unas lecciones el alma a esa personalidad, que se construye en cada vida, en cada encarnación, con la ayuda de los devas. Y esos 3 cuerpos en que se construye el alma, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo etérico-físico, que son los vehículos o los instrumentos del alma, cada uno de estos 3 cuerpos también responde a un rayo. La mente responde a un rayo, las emociones responden a otro rayo, el cuerpo físico responde a otro rayo, y el conjunto unificado, alineado de los 3 cuerpos, que se llama personalidad, que es el conjunto armonizado de los 3 cuerpos inferiores, también responde a otro rayo. Recapitulamos. Tenemos una mónada que pertenece a uno de los 3 rayos. Nuestra alma pertenece a uno de los 7 rayos. La personalidad, que es el conjunto de los 3 cuerpos, pero una vez que ya están alineados e integrados y funcionan como una unidad, pertenece a un rayo, la personalidad. Y el cuerpo mental pertenece a otro rayo, el cuerpo emocional a otro rayo y el cuerpo físico a otro rayo. De manera que cuando dicen, ser humano, tienes que conocerte a ti mismo, como lo del templo de Delfos, nos dicen los maestros que tenemos que conocer, de entrada lo primero, el rayo de nuestra alma, el rayo de la personalidad, el rayo de la mente, el rayo del cuerpo emocional y el rayo del cuerpo físico. Tenemos que conocer esos 5 rayos. El de la mónada queda más lejos. Porque conociendo nuestros 5 rayos, sabremos cuáles son nuestras dificultades principales en la vida, cuál es nuestra verdadera vocación como almas, sabremos cuál es nuestra misión,
sabremos a qué ashram pertenecemos en el mundo de las almas, cuál es nuestro maestro verdadero en el mundo del alma. Veremos dónde tropezamos siempre. Veremos cuáles son nuestros dones, nuestros talentos. Cuáles son nuestras enfermedades principales, nuestras fricciones. Porque estas energías, al principio, friccionan unas con otras. Y de estas fricciones entre el alma y la personalidad, provocan enfermedades. Cuando todo es fluido y no hay resistencias, no hay enfermedad. Pero cuando el cuerpo físico etérico pone resistencia, el cuerpo emocional sobre todo pone resistencias, pues con nuestros defectos, con nuestras pasiones, etcétera, etcétera. Cuando el cuerpo mental ofrece resistencia, la energía del alma, que es salud perfecta, no puede descender con toda libertad y armonía. Y se encuentra con obstáculos, con energías oscuras, etcétera, etcétera, y cuando llega la energía del alma, que es salud perfecta, al cuerpo físico, pues llega distorsionada. Y entonces aparece la enfermedad en el cuerpo físico. Pero su origen no es físico, su origen está en el cuerpo etérico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental, porque en el alma siempre hay salud. ¿Vale? ¿Hasta aquí me seguís? Vale, ¿cuánto queda? 10 minutos. 10 minutos, vale. Vale, entonces, recapitulamos. Cuando Perdona, dicen... ¿por qué no te sientas? No, no estoy mejor así. Sí, Claro. es que me haces... No, eso es... Estoy mejor. Flueix. Entonces, cuando un maestro ve a un ser humano y le hace una radiografía en un segundo, un maestro nos ve de esta manera. Nos ve como una fórmula matemática. El primer rayo, Un maestro que tiene a su cargo aspirantes y también discípulos, ¿no?, en sus diversos grados, como probacionistas o discípulos ya más adelantados en el sendero de probación o discípulos aceptados. Un maestro nos conoce por esta fórmula matemática. Un maestro se dice que una vez al año, durante unos pocos segundos, ve nuestra luz en la cabeza, en el que se reflejan los 7 centros, el estado evolutivo de los 7 centros, y esos 7 centros en la cabeza son 7 puntos de luz. Nos ve y dice, bueno, para el año que viene. Hace seguir trabajando. O inicia los pasos para que ese discípulo o discípula pues bueno, se pueda ir preparando a lo mejor pues para recibir la iniciación, normalmente junto con otros hermanos y hermanas del grupo espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, un maestro nos ve así. ¿Qué significa esto? 3 rayos de la mónada, de actividad inteligente. 4, rayo del alma. 7, rayo de la personalidad. 1, rayo de la mente, del cuerpo mental. 6, rayo del cuerpo emocional. Y 3, rayo del cuerpo físico. Así es como nos ve un maestro. Mónada de 3er rayo, actividad inteligente. Alma de 4.º rayo, de armonía a través del conflicto.
7, personalidad de séptimo rayo, de magia ceremonial y ritmo, de organización, cuerpo mental de primer rayo de voluntad, cuerpo emocional de sexto rayo de devoción e idealismo y tercer rayo de inteligencia activa del cuerpo físico. Es un Per això no ejemplo. tens molt... ¿Ya es la hora? No, es un ejemplo. Un ejemplo. Vale, vale. El 1 que has dicho, el 1 es... Què busques? El 1 es el primer rayo, ¿de acuerdo? Es importante que os familiaricéis de memoria con los 7 rayos, ¿eh? Porque si no, es difícil luego Sí, bueno, el continuar. 1 es ¿eh? voluntad y poder. Tenéis que acostumbraros, ¿vale? Con los... a Voluntad y poderes. aprender de memoria, con los ojos cerrados, los 7 rayos, ¿de acuerdo? Primer rayo, ¿cuál es? Voluntad y poder. Segundo rayo. Vamos a sabiduría. ver. Tercer rayo. Inteligencia activa. Cuarto rayo. Armonía a través del conflicto. Similar a puntos, ¿eh? No, porque no me sé. Quinto rayo. Conocimiento. Ciencia, Conocimiento concreto o ciencia. Sexto rayo. idealismo, devoción. Devoción. Y Devoción. sexto rayo. Ritual, ¿no? Ritualismo. No, el que es... Séptimo rayo. Ceremonial. Orden ceremonial. Magia. Poder poder, ceremonial. Octavo rayo. ¿Qué No existe. No existe lo que Pregunta trampa. Bueno, Una pregunta trampa. Ya, ya. Vale, muy bien. Esto solo es un ejemplo. Entonces podemos poner otro ejemplo. Pues mónada de rayo 2 de amor puede ser un alma de sexto rayo, una personalidad pues de quinto rayo y luego un cuerpo mental de cuarto rayo, un cuerpo emocional de segundo rayo y un cuerpo físico del séptimo rayo. Luego daremos una clave importante porque la mayoría de todos los rayos del cuerpo mental, emocional y físico no son de todos, son de unos pocos rayos, muy pocos rayos, y esto lo entenderemos luego, con lo cual es una pieza importante. Puede haber coincidencia. Entonces es muy fácil. Vale, entonces Se me confundió. vamos a dejarlo aquí de momento. sí. Y vamos ahora con las preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Moderadora, por favor. Y todo lo que queráis preguntar, que no veis claro, que queréis que amplíe, me lo vais diciendo. Tenemos media hora. Cuando te refieres que cada año viene el maestro, se refiere al año físico, no es cuando dice el año que viene es en la próxima vida, sino anualmente viene. No, anualmente. Anualmente. No viene físicamente el maestro. No, ya, ¿no? sí, simplemente está ahí, Claro. observador. Normalmente viene el cuerpo etérico, ¿no? Y ve la cabeza, cómo está la luz en la cabeza y según cómo esté, pues dice, pues nada, tienes que seguir trabajando, chico o chica, ¿no? Ningún problema. Otra pregunta. Las personas que no han entrado dentro del mundo espiritual también tienen 7 rayos. O sea, tienen un rayo del alma, un rayo de la personalidad, del cuerpo físico. O sea, todos. Esto es para toda la humanidad. Vale. Esto es para toda la humanidad. Entonces, las personas que están en el camino espiritual, si van conociendo sus rayos, tienen la posibilidad de conocer cuáles son sus talentos, sus dones, sus fortalezas y también sus debilidades y sus conflictos. Entonces, conocer los rayos, ayuda a conocerse mucho más profundamente de lo normal. Uno puede conocerse en la vida, ¿no? Pues simplemente observando, pues, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo hablamos, cómo actuamos, pero cuando uno empieza a indagar en los rayos a los que pertenecemos, a los que pertenece nuestra alma, personalidad, mente, emociones y cuerpo físico, ahondamos muchísimo más en nuestro propio conocimiento, pero en un nivel que no podemos ni pensar. Entonces, esto requiere
estar toda la vida, poquito a poco, estudiando los rayos, sobre todo nuestros rayos. Porque conociéndonos mejor, podremos ser más útiles a la vida. Muchas personas dicen que no saben qué han venido a hacer a esta vida, a este mundo. Muchas personas. Entonces, esa persona es como un barco sin timón, va a la deriva. Y muchas veces se estrella contra las rocas. Cuando una persona sabe, lo intuye, lo siente, cuál es el rayo de su alma, sabe cuál es su misión, cuál es su propósito en la vida. Una pregunta. ¿Y puede coincidir el rayo del alma con el rayo de la personalidad? No, raramente coinciden. Solo en casos muy especiales de iniciados avanzados o iniciadas avanzadas. Por eso cuando os dé la fotocopia de el equipo de rayos de los 42 discípulos y discípulas del maestro tibetano, que está en los tomos primero y segundo del discipulado, veréis que no coincide ningún rayo del alma idéntico al rayo de la personalidad. Es extremadamente raro. Por eso solo se habla de 42 combinaciones. Entonces, de 42 discípulos y discípulos del maestro tibetano, gente muy avanzada, veréis cuando tengáis la lista y la repaséis bien en casa, no coincide en ninguno el rayo del alma con el rayo de la personalidad, porque es extremadamente raro. Entonces, dentro de las combinaciones del alma y la personalidad, pues de hecho se miran solo 42, porque no puede coincidir, es muy raro, solo en almas muy, muy elevadas, de iniciados o iniciadas, que coinciden en el mismo rayo, ¿vale? Esto lo explicaremos con más detalle luego cuando dé unas fotocopias de todos los rayos de los discípulos del maestro tibetano, y lo explicaremos mejor. Porque entonces sobre el papel y viendo los rayos de otras personas, es muy fácil luego identificarse con los problemas de un discípulo o una discípula. Por eso es muy útil estudiar los dos tomos del discipulado en la nueva era. Pero en esta fotocopia, que ya la podéis repartir, está la síntesis de todos los rayos de los discípulos del tibetano. ¿De acuerdo? Con todos sus rayos. El rayo del alma, el rayo de la personalidad, el rayo de la mente, el rayo del cuerpo emocional y el rayo del cuerpo físico. ¿Vale? Entonces, esta hoja es muy práctica y muy ilustrativa. Guardadle una Lourdes para cuando la veáis. La Lourdes. Lourdes Germana. Lourdes Germana. La idea es que, aparte del vídeo, este material lo podamos colgar. Ah, también. ¿De acuerdo? Lo podamos colgar. Esta hoja que os he pasado es una hoja un poco, está cortada, ¿de acuerdo? Porque, para ahorrarme fotocopias, ¿vale? Entonces, es esta hoja de aquí que llega hasta aquí, nada más, ¿vale? Que llega hasta aquí. Está no en horizontal, sino en vertical. Porque en esta hoja que ya os pasaré y que la colgaremos cuando lo decidamos junto con el vídeo, os explica las dificultades y la vida de estos discípulos y discípulas, de qué página a qué página está en los libros del tibetano físico y también en un PDF que tenemos todo agrupado. De que pues, directamente, yo creo que soy un alma de segundo rayo y creo que tengo una personalidad de séptimo rayo. Pues buscáis alguno, mira, pues este fulanito que era SSPP,
Eran las iniciales, pero aquí también están los nombres, ¿de acuerdo? Entonces, yendo aquí a los libros o al PDF, entonces podréis entonces compararos con esa persona, con sus dificultades, lo que tenía que hacer, lo que le recomendaba el tibetano, todas estas cosas, ¿de acuerdo? Esto es posterior a cuando vosotras y vosotros encontréis cuál es vuestro posible equipo de rayos. Entonces, esto es un trabajo que hicieron varias personas voluntarias del World Teacher Trust, pues unas de Gerona y también de Barcelona, y para que fuera de utilidad para todo el mundo que quisiera estudiar este tema. Entonces, aquí tenemos ejemplos de personas, entonces, y dónde podéis encontrar la información, pero para los efectos de la clase, con esto es suficiente. ¿Veis? Por ejemplo, si vais al final, pone número 42, discípula de RS, que es como aparece en los libros del tibetano, del discipulado. Era Alice Bailey. ¿Por qué pone DRS? Porque en los libros del tibetano se dieron unas iniciales. ¿Para disimular? Sí, Vale. Unas para claves. disimular. ¿De acuerdo? Sí. Para que no se supiera, ¿Quién era quién? quién era. Vale, vale. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hubo un gran psiquiatra que era Roberto Asayoli, que también escribió sobre los rayos y tal, pues es el número 4 FCD. ¿De acuerdo? Entonces, Alice Bailey está en el número 42. Y en el número 42 Sí, tenía un alma de segundo rayo, sí. de amor sabiduría, una personalidad de primer rayo, de voluntad o poder, un cuerpo mental de primer rayo, un cuerpo emocional de segundo rayo y un cuerpo físico de séptimo rayo. Y pertenecía ella a el grupo simiente de la nueva era de los comunicadores telepáticos. Hay 10 grupos simientes de la nueva era. Eso está escrito en los libros del tibetano. Y cada discípulo y cada discípula está integrado en uno de estos grupos de almas. Uno de ellos es el de los comunicadores telepáticos. Por eso Alice Bailey, que estaba en el grupo simiente de los comunicadores telepáticos, durante 30 años pudo recibir las enseñanzas del maestro tibetano telepáticamente. Porque hay otros discípulos y discípulas que estaban dentro de los grupos de educadores de la nueva era o del grupo de los financieros o el grupo de los observadores entrenados, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de los grupos simientes es muy interesante porque son el germen de los grupos espirituales de la nueva era. Entonces, simplemente para que veáis que Alice Bailey, al número 42, por eso pudo transmitir esos libros del tibetano durante 30 años, porque pertenecía al grupo simiente de los comunicadores telepáticos. Se puede ser comunicador telepático y se puede ser también curador magnético, ¿no? A ver, se puede ser varias cosas a la vez. Sí, pero generalmente tu propósito es uno. Vale. ¿Vale? Puede ser que seas dos, pero normalmente el principal es uno. Secundario puede ser otro. Sí, eso se puede dar. ¿Vale? ¿Y cómo se describiría observadores entrenados? ¿Qué se entiende? Los observadores entrenados son discípulos y discípulas que se dedican a observar la situación mundial. ¿De acuerdo? Y observan la situación mundial, intentan desde un punto de vista mucho más profundo y mucho más esotérico, desde el punto de vista de las causas. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Por ejemplo, hay muchos problemas que padece la humanidad que tienen su origen y su causa en una gran difusión del odio. Esa difusión del odio se transmite de muchas maneras. En las redes sociales, se transmite en odio entre los sistemas religiosos, odio entre los diferentes sistemas políticos, pero la causa es el odio.
Los observadores entrenados van a ver las causas que hay detrás de lo que está pasando en el mundo. Y desde ahí, desde ese análisis profundo e intuitivo de lo que está pasando detrás, hacen un trabajo espiritual de disipación de los espejismos. Entonces, los observadores entrenados tienen un trabajo esotérico de disipación que se llama del espejismo. Por eso hay un libro del maestro tibetano Que no solo observa. que se llama entero Glamour Espejismo. Y ahí explica cuáles son los espejismos del ser humano y los espejismos de la humanidad y de cada rayo. Porque esto nos dará luego notas claves cuando estudiemos el rayo de la personalidad, porque es el que siempre nos hace tropezar y es el que está sujeto a los espejismos del alma, ¿no? Vale. ¿Tiene algo que ver nuestro rayo con nuestro signo del zodiaco con respecto al del alma o con respecto... Claro, luego lo veremos. Una pregunta. Cuando estemos en detalle lo veremos. Hemos hablado del reino humano, que tiene 5 reinos, pero el reino animal, ¿los animales tienen un solo rayo? O no sea, tienen como has rayo. dicho antes, que los rayos están presentes en todos los seres vivos del planeta, ¿los animales también tienen un rayo? Sí. Sí, Dos normalmente. normalmente 2 rayos. Los reinos, sí. El reino vegetal responde a 2 rayos. El reino mineral responde a 2 rayos. El reino angélico débico responde a 2 rayos. O sea, Todo eso lo tienes en el primer tomo de los 7 rayos de psicología esotérica. Todas esas tabulaciones las tienes y son muy interesantes. Cada nación también tiene un rayo de alma y un rayo de personalidad. Porque es que todo está impregnado de los 7 rayos. Por eso las naciones tienen los defectos del rayo de la personalidad y su rayo de alma se va expresando muy lentamente, muy poco a poco en el mundo. De este tema hay un libro específico de Alice Bailey que se llama El destino de las naciones. Y ahí explica con todo lujo de detalles la mayoría de los rayos de las naciones importantes, sus notas claves también, y cuál es su problema. Y qué naciones están interrelacionadas. Ejemplo rápido. Rusia y España están interrelacionadas. ¿Por qué? Porque España es rayo de alma 6, España, y personalidad de 7º rayo. Alma de 6º, devoción e idealismo, y personalidad de 7º. Y Rusia es alma de 7º rayo, personalidad de 6º. Por eso a lo largo de los últimos 150 años ha habido tantas relaciones entre Rusia y España. Solo tenéis que leer cualquier libro de historia. Sí. Y entre la población española y el pueblo ruso. Entonces, eso se explica por qué tienen los mismos rayos cambiados. Y por qué, a la larga, le irá mejor a Rusia que a España. En general. ¿Por qué? Porque el 6º rayo se está marchando de la manifestación. Porque en cada momento de la historia humana solo hay 5 rayos que están presentes. 2 están fuera de manifestación. Entonces, el 6º rayo se está marchando de la manifestación, que es el rayo del idealismo, de la devoción, pero también del fanatismo, del terrorismo. Los ismos estos son del 6º rayo. Y la personalidad, perdona, es del 7º rayo. Entonces, como se está marchando el alma
del sexto rayo, pues el alma de la nación española pues irá a menos. Mientras que el alma del séptimo rayo, debido a la nueva era de Rusia, cada vez y cobrará más fuerza. De manera que todo esto explica, los rayos explican prácticamente todo en la vida. Explican la evolución humana, las razas anteriores, explican las civilizaciones, por qué de repente ascienden y por qué descienden, explica todo prácticamente. Y el tema de los reinos que preguntaba el Jordi están en las tabulaciones del primer tomo. Muy interesante darse cuenta de ciertas cosas cuando uno ve esas tabulaciones. Por ejemplo, que el reino dérico o angélico, por sus dos rayos, tiene una conexión íntima y directa con el reino vegetal. Los devas tienen una relación íntima con el mundo, el reino vegetal, y no la tiene tan afín con otros reinos. De manera que estudiar esas tabulaciones son muy interesantes porque nos ayudan a entender más profundamente en general la vida y el por qué pasan las cosas. Entonces, bueno, ese es uno de los resultados positivos del estudio de los rayos, porque nos ayuda a tener más profundidad en el análisis de lo que es la realidad y la vida, y de nosotros mismos, y también de los demás. Porque si yo sé que yo soy un segundo rayo de alma, y Jordi es un rayo séptimo, un rayo tengo femenino y el rayo masculino, pues a nivel de alma, pues a lo mejor no hay mucha armonía. Pero sin embargo tengo más armonía natural con otra persona que es de un rayo femenino, como el 2, 4, 6. Y él tiene más afinidad con un rayo masculino 1, 3, 5 y 7. Los rayos hay 3 femeninos y 4 masculinos. Entonces, también nos ayuda a entender mejor por qué somos más afines con otras personas. Y nos ayuda, por tanto, a ser más tolerantes. Porque es un tema de fricción de los rayos hasta que no estemos muy evolucionados. Un maestro no tiene fricción con ningún rayo porque él los manifiesta y no fricciona con nadie. Nosotros no tenemos fricciones. Oye, más pega que un codazo que... Entonces, nos ayuda a entendernos mejor. Y si nos entendemos mejor y por qué funciona cada persona como lo hace, entonces somos más inclusivos, más tolerantes. Entendemos más a las personas y somos capaces de perdonarlas mejor. Es decir, que los resultados son extraordinarios. Esa es mi experiencia, pero hay que estar siempre un poco encima leyendo cosas. Es como la astrología. Uno no aprende astrología un año y luego se olvida. Uno tiene que estar siempre pues, estudiando astrología poquito a poco y entonces se va produciendo un conocimiento en espiral, ¿no? Y al final pues sabes un poquito más y va subiendo en espiral. Y así es el conocimiento. Y lo mismo ocurre con los 7 rayos, que es la futura psicología espiritual. La futura psicología espiritual estará basada en los 7 rayos. La psicología de la nueva era está basada en los 7 rayos, sí o sí. Entonces hay que empezar a tener contacto y a tener interés en este tema. El propósito de esta clase es simplemente despertar un poco el interés. ¿Cómo vamos el tiempo? Bien, son las 11. Vale. Venga, más preguntas. Estamos en la sesión de preguntas y respuestas. Sí, hasta Otra pregunta quería hacer yo. Lo que has dicho, si una persona en el rayo del alma, en el rayo de la personalidad y los 3 y el mental tiene predominio, tiene rayos femeninos, esta persona tendrá más afinidad con otra persona que tiene rayos masculinos. No. No.
tendrá más afinidad con otra persona que tenga rayos femeninos. Femenino. Pero tener muchos rayos femeninos o muchos rayos masculinos, también eso es un problema. ¿Me entiendes? Porque la persona que tiene muchos rayos masculinos, pues puede tender a ser una persona invasiva, una persona autoritaria, una persona controladora, porque todavía no maneje bien la energía de los rayos. Y la persona con rayos femeninos, con muchos rayos femeninos, pues puede tener el problema inverso, una persona que sea muy miedosa, una persona que sobre todo el problema del segundo rayo, los miedos, una persona muy sensitiva, una persona que se dedique al estudio, pero que no le guste mucho la interacción con los demás. Es decir, cada uno en su equipo tiene diferentes problemas. Por eso es bueno conocernos. Y lo mejor es tener rayos pues mezclados. Otra cosa que es importante, los rayos de la personalidad y de los cuerpos no son fortuitos, no son gratuitos. Son rayos que diseña el alma en función de las lecciones que tenemos que aprender. Y esto es clave. Los rayos de la personalidad y los cuerpos están diseñados por el alma en función de las lecciones que tenemos que aprender en esa vida. Por tanto, tienen un propósito. Están diseñados para lograr un objetivo de aprendizaje por parte del alma. El alma maneja esa sabiduría y cuando no está súper evolucionada le ayudan los devas o jerarquías angélicas. Entonces, que recordemos que no es casual que tengamos cierto equipo de rayos. No, el alma lo diseñó así porque tenemos que aprender ciertas cosas. Y esto es muy importante. No hay casualidades. ¿De acuerdo? Volviendo a lo que el ejemplo que ponías de las naciones, Sí. en el caso de España que dices que todo esto se está perdiendo, ese rayo podría desaparecer y implantarse otro en su lugar. No. Los rayos entran y salen de la manifestación cíclicamente, por ciclos. Ciclos. Entonces, hay siempre en activo 5 rayos y 2 están fuera de manifestación. En el caso del sexto rayo, de devoción e idealismo, que tiene que ver con la era de Piscis, todos los valores que ya están caducados, está saliendo desde 1600 y pico. Está saliendo, pero mirad lo que tarda en salir. Y el séptimo rayo está entrando, ahora no sé desde cuándo, pero seguro que está entrando a lo mejor desde hace 200 años, y mirad dónde estamos en la era de Acuario. Entonces, en esta entrada y salida de los rayos no es de un día para otro, dura varios siglos, varios siglos. Entonces, el sexto rayo está saliendo del alma y el séptimo rayo estará entrando. Con lo cual, en el caso de Rusia, el alma del séptimo rayo que está en consonancia con el séptimo rayo que está entrando, pues Rusia irá ocupando con el paso de los años, tendrá un papel cada vez más importante. Si la personalidad también le va dejando. Porque, ojo, el rayo del alma, cuando no está de la personalidad, cuando no está armonizado con el alma, es la que pone las dificultades. Entonces, ese es el problema del ser humano, que la personalidad es quien nos pone los problemas. Y es lo que hay que trabajar. Pero esto de España, si sale el sexto rayo, supongo que tiene que entrar otro rayo que sustituya al sexto, o España se va a quedar sin rayo del alma. No, se quedará con el sexto rayo. Caduco. Seguirá siendo sexto rayo, Pero su rayo en este ciclo estará, pues no sé, varios siglos que su rayo no estará activo. No pasa nada,
volverá a entrar después. Todo es cíclico, todo es cíclico. Estará presente pero no activo. No Claro. desaparece nada. No No tendrá desaparece. influencia. Está como dormido. No desaparece nada. Está como dormido. Ya. Y los rayos van entrando. Por ejemplo, el cuarto rayo no está activo. El rayo de armonía a través del conflicto y belleza no está activo. Seguramente si estuviera más activo el cuarto rayo de armonía y belleza, pues tendríamos unas artes llenas de belleza y de hermosura. Pero va a entrar el cuarto Bueno, ¿no? En 2025. Bueno, todavía queda. Todavía queda. Eso podría explicar por qué muchas vertientes del arte son feas. Vale, menos mal. Pintura fea, No, y horroroso. música fea, Sí, sí, sí. ¿entiendes? Sí, Escultura sí, sí. fea. Fea, pues. ¿Entendéis? Esto explica por qué, porque es que no está No hay armonía. predominando. ¿Me explico? Entonces los rayos, la entrada y los salidos de los rayos explican las etapas por las que pasan, digamos, las civilizaciones. Porque existieron la Edad de Oro en las artes, porque surgió un Leonardo da Vinci, un Miguel Ángel. Todo se explica por estas cosas, a través de los rayos. Pues es un tema interesante y el día que tengáis tiempo y os animéis, pues podréis empezar el estudio del libro El destino de las naciones, que es un libro pequeñito. ¿De Una acuerdo? pregunta sobre el sexto rayo. ¿Puede ser esto que pasó con los conquistadores españoles en América, que predominó el sexto rayo por su fanatismo y querer conquistar? ¿Podría tener relación? Sí, claro que tiene relación, tiene toda relación, claro. Té molt de sentit. Es que claro, Sí. estaba pensando. Sí, sí. Y ahora como ya no tienen, ya no pueden, o sea, Por España eso ya no se ha ido. conquista, no se ha quedado un poco. Ahora ellos Bueno, los ahora los conquistan, conquistan, claro, viviendo sí. de ellos, Un viviendo equilibrio, de ellos. Ahora es al revés. Como migrantes, ¿no? Ujú. Es otra forma de conquista, pero es que es ley de causa y efecto. Claro. Hicieron mucho Normal, daño sí, sí. también. Claro. No se lo cargan Entonces, todo. Así que, Todos los acontecimientos históricos Fanatismo. sí. los podemos entender con un poco más de profundidad a través de los rayos. Y eso está descrito en El destino de las naciones o también en los tomos primero y segundo de los 7 rayos. Quería hacer una pregunta. Sí, Miguel Ángel. No es referente a lo que estamos hablando, es al principio que hablaba sobre las 63.000 millones de monedas. Y a mí se me ocurrió que, como muchas veces me gusta sumar números, me da el 9. ¿Tiene algún significado de que sea el número 9? Bueno, Sumándolo. eh, Está diciendo algo. imagino. bueno, el número 9 es el número del ser humano. El 9 es el número del ser humano. El 9 es el número del ser humano. Entonces, puede tener relación, no lo sé, habría que ir pensando, Sí. pero sí, 30.000 más 30.000 más 3.000, pues aproximadamente Sí. pues, es un 9. Entonces, bueno, en esas cosas también hay que ir pensando, porque la numerología también tiene significados profundos, hay que pensar en los números. El maestro tibetano habla un poco de numerología en sus libros, pero a veces te las suelta esas perlas, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir reflexionando sobre, intentando también unir muchas cosas. El esoterismo es intentar unir y relacionar todas las cosas. De hecho están relacionadas, pero nosotros todavía no somos capaces de ver esa relación. Puede haber esas relaciones un iniciado o una inicial, ¿no? Pues como Kumar, ¿no? Que pues, veía todas las relaciones de la numerología, de los colores, de los símbolos, de los rayos, de todo. Nosotros estamos en proceso de desplegar esas capacidades que tendremos todas y todos un día. Y en el supuesto de que, por ejemplo, Aries, en el caso este, tiene dos rayos. Libra tiene un rayo y Capricornio y Sagitario tienen 3 rayos respectivamente.
¿eso influye a la hora de sumar los dos rayos? Sí, eso lo veremos luego. Qué adelantada. Más adelante. La palabra, esto que has dicho de mónadas, equivale a la misma palabra de espíritu. O sea, las mónadas son espíritus. Son nuestro espíritu. Es el espíritu. Nuestro espíritu, porque no es el alma. No, hay el espíritu y por El debajo espíritu el es más alma. elevado que el alma. Entonces hay que acostumbrarse a ver sinónimos. Sinónimos de mónada. Sobre todo en términos teosóficos, la mónada, o la chispa divina, o el espíritu, o Dios en nosotros, y bueno, hay también algún otro sinónimo, No es yo soy. ¿no? la presencia, bueno, hay algunos sinónimos que hay que ir conociendo y manejando. Creo que es un fractal. Que es lo más elevado que tenemos, Sí. que somos el ser humano. Sí, sí. No que tenemos, que somos. Nosotros no tenemos un espíritu. Somos el espíritu, la chispa divina, atravesando la experiencia humana. Atravesamos la experiencia animal, ahora estamos atravesando la experiencia humana y acabado este aprendizaje, empezaremos la experiencia angélica. Sí o sí. Pronto. Bueno, Quan passes la maestra. cada alma es libre para imprimir su velocidad. Somos libres y el Sí. libre albedrío es intocable, es lo más sagrado que tiene un ser humano. Sí. Por eso ni siquiera un maestro puede intervenir en los acontecimientos humanos. No puede infringir el libre albedrío. Pero sí que puede ayudar a que, por ejemplo, tienes un accidente y notas que podría haber pasado algo peor y no ha pasado. Quiere decir que interfieren de algún Sí, modo. puede ayudar Ayudar. hasta cierto punto. Clar. Siempre que el karma lo permita. Lo primero que hace un maestro antes de intentar curar a alguien o ayudarlo es ver su karma. Si su karma no lo permite, el maestro se queda inactivo. Se queda inactivo. Es un punto fijo. ¿Por qué? Porque el karma es la ley de aprendizaje universal y todo lo que sembramos recogemos como el boomerang y entonces todo lo que sembramos nos lo comemos con patatas. Positivo o no positivo. Pero son las lecciones que la vida nos trae a través del karma. Por eso, Lo positivo la se ley come del karma, mejor. Sí, causa y la ley del efecto. karma va unida a la ley de reencarnación y juntas karma y reencarnación son leyes divinas diseñadas para ayudar a los seres humanos a evolucionar, que es otra ley superior, la ley de evolución. Entonces, evolucionamos gracias a la ley del karma y la ley de reencarnación. Y eso un maestro lo conoce, es lo primero que tiene que conocer. No puede alterar la ley del karma. Una pregunta. Todos tenemos un karma. Si una persona tiene el karma de llevar una vida de mendigo, claro, tenemos la obligación de ayudar a aquella persona a que su vida sea más suave, o no hay que ayudarle. El libre albedrío. Porque si tiene un karma que quiere llevar una vida de mendigo, tenemos dos opciones, ¿no? Ayudarle o darle la espalda. Sí. No sé. ¿Tú qué harías? Exacte. Hombre, yo creo que hay que ayudar Hay a que, la persona. pues ya está. Me parece que Hay que ayudar está porque claro. nosotros no conocemos todavía el karma No, de una persona. igual no se desayuna. Para conocer el karma Mhm. de una persona O sí, pero no deixar de ser mendigo. hay que ser clarividente Mhm. a nivel etérico, Tu que no poses amb ell. clarividente a nivel emocional, ver los deseos de la gente, ver las formas de pensamiento, los egregores del planeta, ser clarividente mental, ver las formas de pensamiento de la humanidad, de las personas, ver qué estás pensando,
y además ser clarividente a nivel espiritual, a nivel del alma. Porque el karma se encuentra en el cuerpo causal, de que es el cuerpo del alma, Claro. en el mundo mental superior, que es donde está nuestra alma. Entonces, para conocer el karma hay que tener clarividencia en esos niveles y, sobre todo, a nivel del mundo causal, del mundo mental superior, que es donde está el alma con su cuerpo causal. Y un maestro es capaz de ver su cuerpo causal y ver sus vidas anteriores, qué causas ha puesto en funcionamiento y los resultados que eso le ha derivado. Como nosotros no estamos en ese proceso todavía, pues tenemos que hacer lo que nos diga nuestro corazón. Y nuestro corazón en general lo que dice es que si una persona sufre, con inteligencia, con discernimiento, con sentido común, hay que intentar ayudarla. Ayudarla con mayúsculas. Si a mí hay una persona, el ejemplo que tú ponías del mendigo, hay un mendigo que me pide 1 euro. Yo si le doy el euro y no sé a ciencia cierta en qué se va a gastar el euro, si se lo va a gastar en vino, en drogas, yo si le doy 1 euro no estoy ayudando. La ayuda verdadera es dar lo que la otra persona necesita. Y lo que necesita como alma. Entonces, no es tan fácil ayudar con sabiduría. Ante la duda, siempre es mejor, bueno, dar 1 euro que pasar olímpicamente de la gente. ¿Me explico? El tema de los migrantes que se están ahogando en el Mediterráneo. Es un horror fragante. ¿De acuerdo? Bueno, es su karma. No, vamos a ver. ¿Por qué no ponemos en marcha iniciativas como los barcos que hay que los van a ayudar? Pues bien hecho. Entonces siempre hay que intentar responder desde el corazón, pero también con sabiduría. Con sabiduría. Y ante la duda es mejor ayudar que no ayudar. Cuando las personas que trabajan en sanación espiritual les llega un enfermo y piden por esa persona, ¿vale? Piden al maestro por esa persona, uno como no conoce el karma de esa persona, pues cada noche reza por esas personas. ¿De acuerdo? Si el karma no permite que esa persona pueda recibir la energía espiritual curativa, esa invocación a las energías superiores vuelve a ti. Y hace que tú, cada día, seas un mejor ser de Dios. Entonces, no podemos pasar del sufrimiento humano. No se pierde. No se pierde. No podemos pasar del sufrimiento humano, pero hay que desarrollar cada vez más discernimiento y más sabiduría. Y empatía, ¿no? Y cuando pides lo mejor para la persona, Claro. ya está, ¿no? Claro. Entonces, en sanación funciona de esa manera. Tú pides por la gente que te llega a tu vida y que está enferma. Y tú no sabes si lo necesita realmente o hasta qué punto o si el karma actúa, pero es igual. Tú trabajas por los demás, te olvidas de ti y piensas en los demás. Y eso tiene siempre efectos positivos para ti, haya o no resultado. Y así se trabaja en sanación espiritual, que es otro tema muy interesante, muy importante, y que Kumba nos ha enseñado desde hace muchos años cómo podemos trabajar y ser útiles. Entonces, sobre todo las personas de amor y sabiduría de segundo rayo, de alma o de personalidad,
pues tienen esa inclinación natural, y si la tienen, pues es bueno que se pongan las pilas. En la vida espiritual hay que estudiar sobre todo la sabiduría que nos ayuda a ser más útiles a los demás, a la vida. No podemos dedicar tiempo a cosas filosóficas. Es que no tenemos tiempo. Obligaciones familiares, profesionales. Entonces tenemos que estudiar sobre todo cosas que ayuden de manera práctica a los demás. Entonces, estudiar los rayos o la astrología te hace más útil para ayudar a los demás. Estudiar curación, estudiar homeopatía, estudiar esencias florales, estudiar otros sistemas, estudiar espagiria, te ayuda a ser útil a los demás. Porque en el momento que alguien venga a ti o te oigas algo, oye, mira, pues te puedes tomar este remedio, ¿qué te parece? Ah, pues sí, estoy desesperado. Entonces, uno tiene que equiparse con conocimientos y sabiduría que sean útiles a los demás. Pilar, un ejemplo. Vino a mi casa porque quería que yo le diera homeopatía. Se la di, pero ella a mí, sin buscarlo, me ha proporcionado una información que seguramente me va a ayudar en mi proceso de salud. Y eso no estaba pensado, no estaba planificado. Con lo cual te digo, Jordi, que cuando uno tiene esa inclinación para ayudar a los demás, ¿sabes?, se prepara, no para de aprender, pero para ser útil a los demás, no por el hecho de filosofar o no. Y eso entonces te va equipando para ser cada día un mejor servidor. Y del karma de los demás ya se ocuparán los maestros. Tú haces cosas útiles por los demás. Si tienes cualidades para enseñar, enseña. Que tienes cualidades para curar, cura. Que tienes cualidades para meterte en la política, métete. Porque hay 7 ramos de actividades. Política, educación, en las artes, en las religiones también. Hay muchas áreas para poder trabajar y servir a los maestros. Entonces, uno, conociendo sobre todo el rayo del alma, sabe cuál es su propósito como alma. No lo que tú quieres o has pensado, no. Tu alma, ¿para qué te ha enviado aquí en esta vida? Y eso viene por el rayo del alma. Y colorín colorado. Esta hora ya es hora. Se ha pasado la hora. Una última cosa. A veces las personas no quieren hacerlo porque piensan que ya tienen una edad. Y como tienen una edad, no toca. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Hacer qué? Pues hay que respetar. Hay que respetar que la persona decida que tiene una edad y que no lo puede hacer y que ya lo haga. Sí, así es. Hay que respetar. Vale. Igual que tú quieres. Igual que tú quieres. No consta, pero que es un igual tema que tú que quieres estás que te respeten. Lo que tú decidas, igual. Sí, señor. Pero tenemos el derecho Muy bien a hecho. equivocarnos. Entonces, eso nos pasa sobre todo a los que tenemos hijos, ¿no? O nietos, ¿no? Podemos aconsejar, pero se acabó un consejo. No le pegó la paliza a mi hija ni a mí. Se acabó. Cada uno aprende igual. Entonces, yo quiero que me respeten, ¿no?, en lo que yo decida y que no se metan en mi vida. Lo mismo hay que hacer con los demás. Podemos aconsejar y se acabó. Y que cada uno es un alma y esa alma sigue aprendiendo. ¿Sabes? Venga, pausa. Muy bien, gracias. Gracias.